Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Mateo, que va del capítulo 9, del versículo 9 al 13. Y dice así: En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos presenta la vocación de Mateo, pero si se dan cuenta, nada más está mencionada así de rápido. Estaba sentado a la mesa de recaudador de impuestos y entonces le dice: sígueme, e inmediatamente lo sigue. Hemos hablado de la vocación de Pablo y Pedro el día de San Pedro y San Pablo. Y en la homilía también yo les decía que, y en la reflexión de aquí del video, les decía eso. Cada uno de ellos tuvo un encuentro con el Señor que los hizo cambiar de vida, incluso a Pedro hasta cambiar de nombre. Pablo tuvo que moverse de sus estructuras, moverse de su montura, de su caballo, para darse cuenta de que había estado siempre equivocado y empezar a ver la vida de una manera distinta. Creo que con Mateo sucede esto mismo. ¿Qué es lo que llenaba a Mateo? ¿Qué es lo que llenaba su vida? Lo que llenaba su vida eran las cosas materiales. Estaba ganando bien, tenía un trabajo que le remuneraba y que lo hacía sentir que era superior a cualquiera. Y se había refugiado en eso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando viene con Jesús? Se da cuenta de que no era todo. Había algo más que podía llenar su vida, y es entonces que se da cuenta de que eso que había ganado hasta este momento, el mismo estatus que tenía, si hubiese el respeto por ser recaudador de impuestos, porque a pesar de que era rechazado por la gente, también tenía cierto respeto para que no se desquitara, podríamos decir, en la misma recaudación de esos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se le trataba con un poco de respeto, aunque por dentro se le odiara, aunque por dentro se le rechazara. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Mateo? Lo que alcanza a ver Mateo es que no es suficiente. No es suficiente el estatus, no es suficiente el respeto, si quieres decirlo así, no es suficiente el dinero, no es suficiente el trabajo, sino que hay algo más que puede llenar tu vida. Y lo deja todo para seguir a Jesús. Se da cuenta de que lo que él necesitaba no era las cosas, sino una medicina interna que necesitaba ser llenada, o ser una herida que tenía ahí y que necesitaba ser sanada. Por eso viene enseguida la indicación o la enseñanza de Jesús. Cuando todos los demás le dicen que no se da cuenta que está entre publicanos y pecadores, Jesús le responde con esto: el que necesita médico es el enfermo, no el que está sano. Por lo tanto, ¿a quién voy a estar? ¿A quién voy a ir? Voy a ir al que necesita de médico. Fíjense qué contrario a la percepción que nosotros tenemos. Nosotros decimos: un pecador que se aleje de nosotros, alguien que odia, que mata, que lastima a los demás, que se aleje de nosotros. Y Jesús dice: no, a ellos tendremos que acercarnos. ¿Por qué? Porque son los que necesitan médico. Son aquellos que en su vaciedad causan daño. No están satisfechos con ellos mismos y entonces, ¿qué es lo que hacen? Proyectan su propia frustración hacia los demás y causan daño y causan mal. Sin embargo, ¿qué pasa con los cristianos que sabemos amar? ¿Qué pasa con los católicos que sabemos entregar nuestra vida por el otro? Como que nos hemos guardado y nos hemos quedado fuera, cuando tendríamos que ser aquellos que acepten a los que nadie acepta, que se acerquen a los que nadie ama, que se acerquen a aquellos que están necesitando de esa píldora de amor para que les sane esas heridas
que por dentro están sangrando y que se manifiestan en ese rencor tremendo que tienen hacia los demás. A veces cuando tengo el encuentro con algunos de ustedes, sí me atrevo a decirles, oye, ¿qué hay ahí en tu interior que te hace expresarte tan mal de las personas, que te hace siempre renegar de todo? Hay algo ahí que te está lastimando. Esto es lo que viene a sanar el Señor. Y es lo que nosotros tendríamos que ayudarle. Ayudarle como si fuéramos aquellos que, no, a ponernos a la disposición para que nosotros seamos vehículos, seamos instrumentos para sanar a aquellos que están enfermos y que necesitan el médico. A lo mejor nos hace falta a nosotros como católicos cristianos enfocar más la atención en ello. Y a lo mejor, no a lo mejor, sino con la ayuda de Dios, podríamos cambiar nuestra sociedad tan llena de rencor, tan llena de coraje, de rabia para con el mundo y para con los demás, y que nos está haciendo tanto daño. Y los que sabemos amar, nos replegamos para amarnos nada más entre nosotros mismos, cuando tendríamos que salir como explosión de amor, a amar a aquellos que lo están necesitando, que en una píldora de amor podría sanar muchas heridas en su interior. Dios quiere que tú y yo nos podamos a trabajar en ese ámbito.